Diario dominical. Mantén el distanciamiento físico. Quédate en casa. En la mañana, Su cartelera. Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a esta conferencia de prensa que ofrece el Ministerio de Salud Pública de nuestro país para actualizar la información sobre la COVID-19. Como es habitual, nos acompaña el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, a quien doy la bienvenida, los buenos días en este 18 de abril de 2021. Días históricos se está viviendo nuestra patria, doctor, realización de nuestro 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Y este 18 de abril, hace ya 60 años, se batían en las arenas de Playa Larga nuestros tanquistas y también asestaban un duro golpe al imperialismo yanqui. Por eso hoy también es el Día del Tanquista, así que la felicitación para todos ellos. Buenos días, Pepe, efectivamente. Días gloriosos en medio de aniversarios gloriosos. Exactamente. Que son los que determinaron el carácter de nuestra revolución y el desarrollo de la misma. Bueno, buenos días a ti, al equipo que nos acompaña. A Yasmina Rami, nuestra intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba. Correcto, y a todas las personas que escuchan la información. ¿Cómo se comporta el día de hoy? Hoy con muy malos resultados. Realmente es una situación que se está trabajando. Se hicieron un grupo de cambios que permitan más acciones de las que ya estaban previstas. Porque como se ha reiterado, todo lo que había que hacer está previsto, está escrito y se están cumplimentando con más calidad, de forma tal de revertir de conjunto con todo nuestro pueblo los resultados que vamos a presentar hoy. Decía esto porque lamentablemente tenemos que informar el fallecimiento de 13 personas en Cuba con COVID-19, la cifra más elevada de fallecidos que hemos tenido durante toda la pandemia. Fallece un paciente de 80 años de edad del municipio Cerro, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso confirmado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y una gastritis crónica. Este paciente inicialmente ingresado por un sangramiento digestivo, presentó sintomatología sugestiva de COVID, se aplicó el test de antígeno, resultó positivo, se confirmó posteriormente con el PCR y se ingresó en un hospital COVID. Y después de una estadía muy breve, solo 2 días en hospital COVID, pues realmente este paciente en un momento determinado presentó un grupo de complicaciones, por lo cual fallece. Lamentamos el fallecimiento. Fallece un paciente de 80 años de edad del municipio Plaza, aquí en La Habana, con contacto de caso confirmado ya previamente y con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad que hace muy vulnerables a las personas, y cardiopatía isquémica. Este paciente también tuvo una evolución muy rápida, con muchas complicaciones, y estando ingresado en un hospital de aquí de La Habana, teniendo en cuenta la sintomatología que presentaba, se hizo el PCR, se confirmó y tuvo un grupo de complicaciones, como dije anteriormente. Lamentablemente, en un momento determinado, el paciente hizo una parada cardíaca y fallece. Lamentamos mucho este fallecimiento. Fallece un paciente de nacionalidad china, residente permanente en Cuba, joven, 54 años, de aquí del municipio Centro Habana, en la provincia de La Habana, con antecedentes de una comorbilidad, hepatitis B, de la cual se atendía previamente y que inicialmente comenzó
con una sintomatología sugestiva, y aunque el test de antígenos resultó negativo, se siguió evaluando. En un momento determinado fue evaluado en el IPK y con la sintomatología que presentaba se ingresó, se hizo PCR y resultó positivo a la COVID. Este paciente, hay que decir que tuvo una estadía prolongada, 17 días ingresado, por las complicaciones que presentó desde el inicio. Todo el tiempo estuvo en terapia intensiva y lamentablemente, a pesar de todos los protocolos aplicados, los tratamientos establecidos en nuestro país, el paciente fallece y fallece el paciente no pudiéndose reanimar con las maniobras que se aplicaron. Lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares y amistades. Fallece una paciente de 79 años de edad del municipio de La Lisa, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente y con antecedentes de padecer de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y un linfoma no Hodgkin, que realmente la hacía muy vulnerable al desarrollo de complicaciones una vez adquirida la enfermedad. Esta paciente se confirmó con COVID-19 después de presentar una sintomatología y ser identificada en el análisis que se hacía en una pesquisa en su comunidad. Se ingresó y lamentablemente fallece en el día de ayer después de presentar un grupo de complicaciones. Fallece una paciente de 57 años de edad, relativamente joven, del municipio de Habana del Este, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, con antecedentes de hipertensión arterial y epilepsia, que inicialmente fue identificada con un grupo de sintomatología en el seguimiento que se le realizaba como contacto de caso positivo. Se confirmó con el test de antígeno, posteriormente se ingresa, se le hizo PCR que también resultó negativo. Y después de una evolución de horas, realmente lo que estuvo fue horas, tuvo una evolución muy rápida en las complicaciones, la paciente fallece, lo cual lamentamos mucho. Fallece una paciente de 69 años de edad del municipio Habana del Este, aquí en la provincia de La Habana también, contacto de un caso confirmado ya previamente, con antecedentes de hipertensión arterial y un infarto de miocardio que había tenido en el año 2009. Esta paciente inicialmente comenzó en el seguimiento que se le hacía en su ingreso domiciliario con manifestaciones, decaimiento, tos seca. Se hizo test de antígeno que resultó positivo, se ingresó, se confirmó positiva la COVID en el PCR y después de un PCR inicial del 31 de marzo que resultó positivo, se le repitió en 2 ocasiones más, el día 9 de abril y el 14 de abril, y en ambos PCR resultaron negativos. No obstante, permaneció ingresada por las manifestaciones que presentaba. Y lamentablemente, después de 18 días de ingreso, 11 de ellos en terapia intensiva, presenta un grupo de complicaciones, por lo cual fallece. Lamentamos mucho este fallecimiento. Fallece un paciente joven, 57 años de edad, del municipio Playa, aquí en La Habana, contacto de un caso confirmado, ya diagnosticado previamente, que se encontraba, que fue detectado inicialmente por su médico de familia, estando aislado como contacto de un caso confirmado, con sintomatología de fiebre, tos, cefalea. Se hizo el test de antígeno, resultó positivo, se ingresó. Este paciente, hay que decir que tenía antecedentes de padecer de una hipertensión arterial, una diabetes mellitus
y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedades, comorbilidades que hacen muy vulnerables las personas a una evolución tórpida de la enfermedad. Este paciente se confirmó con PCR el 6 de abril, posteriormente se le hicieron 2 PCR más el día 12 y 14 de abril, que resultaron negativos. Se mantuvo ingresado por las manifestaciones que presentaba y lamentablemente después de una estadía hospitalaria de 12 días, 6 de ellos en terapia intensiva, dadas las complicaciones que presentó, el paciente fallece. Lamentamos mucho. Fallece un paciente de 74 años de edad del municipio Habana del Este también, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso que ya había sido confirmado previamente y que padecía de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, y hacía 13 años se le había hecho una intervención quirúrgica de corazón. Este paciente, identificado por su médico de familia, en el seguimiento, aislado por ser contacto, presentó manifestaciones, se hizo test de antígenos, se confirmó por aquí, se ingresó, se confirma mediante el PCR, y después de presentar un grupo de complicaciones, estuvo 9 días ingresado por las complicaciones y las manifestaciones que presentó, 5 de ellos en terapia intensiva, pues lamentablemente en el día de ayer falleció este paciente. Lamentamos nuevamente. Fallece un paciente de 90 años de edad, de aquí del municipio Marianao, en la provincia de La Habana, contacto de un caso confirmado previamente y con un grupo de comorbilidades como hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Este paciente se identificó en su médico de familia en el seguimiento como ingreso domiciliario por ser contacto de un caso positivo con manifestaciones, y se hizo el diagnóstico y se ingresa. Y lamentablemente después de 10 días de ingreso, 7 de ellos en terapia intensiva por las complicaciones que presentó en el día de ayer, fallece este paciente. Lamentamos mucho. Fallece un paciente de 89 años de edad del municipio de Las Tunas en esta provincia, con antecedentes de padecer de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, contacto de un caso positivo que ya había sido diagnosticado. Este paciente, en la pesquisa que se hacía en su área de salud, se identificó con sintomatología, se hizo la valoración, se hizo el test de antígeno, inicialmente fue negativo, después se vuelve a repetir y resulta positivo. Se ingresa, se confirma con el PCR y lamentablemente presentó un grupo de complicaciones, tuvo incluso una estadía no prolongada en el hospital, 5 días, 3 de ellos en terapia intensiva, y por las complicaciones que presentó, lamentablemente este paciente en el día de ayer fallece. Fallece un paciente de 74 años de edad del municipio Matanzas en esta provincia, contacto de un caso confirmado, con antecedentes de cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, hipertensión arterial, un síndrome nefrótico, comorbilidades de muy mal pronóstico, que este paciente inicialmente se detectó por un familiar con sintomatología, el paciente estaba ingresado, como yo dije, por ser contacto de un caso positivo, ingresado en su hogar. Presentó sintomatología durante el periodo que estaba ahí aislado, se valoró, se ingresó con sintomatología, se confirmó mediante PCR
y después de una estadía que no fue muy prolongada, 5 días en el hospital, 2 de ellos en terapia intensiva, por las complicaciones que presentó, pues lamentablemente el paciente fallece. No obstante, las maniobras que se aplicaron para recuperarlo, lamentamos mucho. Fallece una paciente de 74 años del municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, con antecedentes de padecer de un grupo de comorbilidades, hipertensión arterial, asma bronquial, diabetes mellitus, insuficiencia venosa periférica y un grupo de problemas que la acompañaban, entre ellos limitación, amputación de ambos miembros inferiores. Contacto de un caso positivo, se presentó inicialmente sintomatología respiratoria, tos, falta de aire, además de diarrea. Se hizo la valoración, se confirmó inicialmente, se hizo el PCR, se confirmó con el PCR desde el día 10 de abril, posteriormente un PCR que se le hizo el 15 de abril resultó negativo, pero por la sintomatología que presentaba se mantuvo ingresado, incluso en sala de terapia intensiva. Permaneció durante 7 días, 4 de ellos en salas de terapia intensiva, y lamentablemente en el día de ayer la paciente fallece después de presentar un grupo de complicaciones. Lamentamos mucho. Fallece un paciente de 73 años del municipio de Bayamo, en la provincia de Granma, contacto de un caso que ya había sido confirmado previamente, con antecedentes de padecer de hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una insuficiencia cardíaca, un aneurisma de la aorta y una enfermedad renal crónica, que realmente son un grupo de comorbilidades que lo hicieron muy vulnerable a la evolución que presentó. Este paciente, con sintomatología inicial, se hizo una valoración con test de antígeno, dio positivo, se ingresa, se confirma con el PCR y lamentablemente, después de una permanencia en el hospital de 6 días, todo el tiempo en terapia intensiva, pues lamentablemente este paciente fallece, dadas las complicaciones que presentó. Realmente es embarazoso estar informando a estos fallecidos. Damos nuestras condolencias a familiares y amistades por cada uno de ellos y nada, son de las cosas que vamos a resolver, que estamos resolviendo, que estamos trabajando, pero que indiscutiblemente ha tenido un comportamiento en los últimos días, en las últimas 2 semanas, que hace muy riesgosa la enfermedad. Es cierto que cuando se incrementa el número de casos, cuando se incrementa la tasa de incidencia de cada territorio, pues indiscutiblemente aparecen un número mayor de pacientes críticos, de pacientes graves, que no obstante los protocolos, no obstante las atenciones, las maniobras que se pueden realizar, pues a veces la evolución no es favorable, fallece y casi siempre acompañado de un grupo de comorbilidades que nos obliga a las personas que padecemos alguna de estas comorbilidades. Fíjense, no solo lo de determinada edad, también hay personas jóvenes que, teniendo en cuenta a veces un grupo de estas comorbilidades, pues tienen que protegerse. Todos tenemos que protegernos, pero todavía un poco más. Reitero, nuestras condolencias y lamentamos mucho esta información. De esta forma, Cuba amanece con 25.312 pacientes ingresados en nuestro país, sospechosos 3.855, en vigilancia
16.562 y una cifra de activos, pacientes confirmados que están ingresados en nuestros hospitales, superior en 50 a los del día de ayer. Estamos hablando de 4.895. Se procesaron en el día de ayer 22.088 muestras en los laboratorios de biología molecular que tenemos en Cuba. Hay que decir que ya el laboratorio de la provincia de Las Tunas, pues en el día de ayer procesó 491 muestras. Y de esta forma Cuba queda con laboratorios de biología molecular en todos sus territorios, y excepto Santi Espíritu, que debe de inaugurarse en los próximos días, y el laboratorio del municipio especial Isla de la Juventud, que también debe de inaugurarse en los próximos días. De esta forma, todas las provincias y el municipio especial tendrán su laboratorio, y en La Habana, como también se conoce, se cuenta con un número mayor, 11 laboratorios dedicados a este diagnóstico. El análisis de estas 22.088 muestras en el día de ayer permitió diagnosticar 1.037 personas con COVID-19. 11 más que el día de ayer, una cifra elevada, un 4,69% de positividad de todas las muestras analizadas, y ya con este comportamiento de los estudios y los casos diagnosticados ayer, pues ya se acumulan 3.363.901 pruebas realizadas, PCR realizados en Cuba, para el diagnóstico de la COVID-19. Y ya se acumulan 93.511 personas que han sido diagnosticados con esta enfermedad. Eso hace que el 2,78% de todas las muestras analizadas en Cuba han resultado positivas a la COVID-19. Ayer se procesaron muestras de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Por la complejidad epidemiológica, la provincia de La Habana con el 38,1%, Santiago de Cuba con el 12,4%, Matanzas, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila, todas las provincias, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. La positividad de los estudios realizados ayer, el porciento mayor, como también se puede ver, estuvo ayer en Mayabeque, que el 7,7% de todas las muestras analizadas resultó positiva a la COVID. Le sigue La Habana con el 6,9%, Matanzas con el 6,5%, Granma con el 6,1% de positividad, y después ya el restante territorio por debajo de 5%. Ayer, de los 1.037 casos que se diagnosticaron, 1.019 transmisión autóctona, 18 importados. Y como van a poder ver en el gráfico que siempre acompaña a esta información, pues nuevamente una cifra elevada de casos confirmados ayer, como ha pasado en algunos de los días, como se puede ver, que hemos estado por encima de 1.000, con un predominio de la transmisión autóctona, que es la que se colorea ahí en rojo, y realmente el número de importados pues se ha mantenido inferior. El 95,8% de todos los diagnosticados ayer, contactos de casos confirmados, grupos de mucho riesgo, por lo cual se trata de precisar al detalle cada vez que se confirma un caso, de aislarlo, en lo cual la población tiene que seguir participando activamente, sobre todo aquí en La Habana, que se mantienen, excepto algunos casos, se mantienen en sus domicilios, porque indiscutiblemente se ha demostrado lo que representa el contacto con una persona que ya ha sido contacto de un caso confirmado.
18, como yo informé ayer, el 1,7%, pues son personas, pacientes importados que arribaron recientemente a Cuba y se hizo el diagnóstico de la enfermedad. Y todavía hoy se trabaja para precisar la fuente de infección de 26 de los pacientes diagnosticados ayer. Del 1 de noviembre a la fecha, el 13% de todas las personas diagnosticadas en Cuba han estado vinculadas con viajeros internacionales. Por provincias, nuevamente, La Habana con la cifra más alta. Ahí tienen ustedes el occidente, La Habana con el mayor número, 584, Matanzas, que es la otra provincia con una transmisión muy elevada, 115, Mayabeque con 37, Artemisa con 22 y Pinar del Río con 29, mantienen todavía cifras elevadas que evidencian transmisión, aunque como es natural, la mayor transmisión en La Habana y Matanzas. El municipio especial Isla de la Juventud nuevamente no diagnostica casos en su territorio. En el centro, como también nos ayudan estos gráficos, pues realmente Santi Espíritu con el mayor número, 26, le sigue Cienfuegos con 20, Villa Clara y Ciego Dávila con 10 cada uno, y la provincia de Camagüey diagnostica 3 casos con COVID-19 ayer. Y en el oriente, como se ha estado comportando en los últimos días, Granma todavía con una cifra elevada, 65, pero llamativo la provincia de Santiago, que ha ido incrementando los casos como expresión de un incremento en la transmisión. 88 en el día de ayer. Holguín con 12, Las Tunas con 9 y Guantánamo con 7. Se demuestra que siguen trabajando y logrando resultados en el control. Pero como se puede ver en el oriente, Santiago y Granma como los lugares con mayor riesgo en estos momentos. El 52,2% de todos los diagnosticados ayer del sexo femenino, no obstante, como siempre decimos, en el acumulado, el sexo masculino con el 50,9%, discretamente superior. Asintomáticos, el 38% de todos los casos diagnosticados ayer. Es verdad que es un % inferior a lo que habitualmente se presenta, pero de todas formas es importante. Se sigue, de acuerdo al comportamiento de la enfermedad, diagnosticando personas que no tienen absolutamente nada. En el acumulado de todos los diagnosticados en Cuba, el 51% pues han estado asintomáticos en el momento que se ha hecho el diagnóstico. Por grupos de edades, sigue sin modificarse de manera positiva el número de niños, jóvenes, adolescentes, menores de 20 años de edad que se confirman con COVID-19. 159 en el día de ayer. Y de estos 159, 145, que es el 14% de todos los casos diagnosticados ayer en Cuba, con 18 y menos años de edad. Esto hace que ya se acumulen 11.638 pacientes en edades pediátricas diagnosticados en Cuba desde el inicio de la pandemia, el 12,4% de todos los confirmados. Activos en el día de ayer, una cifra elevada de niños, 666, recuperados el 92,4%. Ayer no reportaron casos ni el municipio especial Isla de la Juventud, ni Villa Clara, ni Camagüey, ni Las Tunas, y de los 145 en edades pediátricas, llamativo, 10 menores de un año, 4 de La Habana, 2 de Mayabeque y de Pinar del Río, Ciego de Ávila, Granma y Santiago de Cuba, 1 de cada uno. Incluso 2 recién nacidos, que además estos casos menores de un año, 9
son contactos de casos confirmados ya previamente. Y es verdad que es una cifra muy llamativa. De los menores de 6 meses, 7 son contactos de casos confirmados y promedian una cifra muy llamativa, 11,3 contactos por lactante, que uno se pregunta, ¿por qué necesidad tenemos de exponerlo a tanto? Ya se acumulan 615 menores de 1 año que se han diagnosticado en nuestro país. Y como dijimos ayer, se mantiene un paciente grave de 1 año de edad con una comorbilidad ingresado en un pediátrico de aquí de La Habana. De 20 a 39 años de edad, ayer se confirmaron 328 personas, de 40 a 59, 366, y del grupo más vulnerable a una evolución con complicaciones, se diagnosticaron ayer 184 casos de más de 60 años de edad. Como ya dije, 18 personas de las diagnosticadas ayer son casos importados que arribaron recientemente a nuestro país. De Artemisa se diagnosticaron 2, los 2 de Bahía Honda, y los 2 son viajeros cubanos procedentes de Rusia. De La Habana se confirma un caso importado del municipio Habana del Este, viajero cubano procedente de Bahamas. De Matanzas se confirman 12 casos, todos del municipio de Cárdenas, que son viajeros indios procedentes de este país, de la India. En Camagüey se confirma un caso importado del municipio Camagüey, viajero cubano procedente de Panamá. Santiago de Cuba confirma un caso en el municipio Cabecera, que es un viajero cubano procedente de los Estados Unidos. Y en Guantánamo se confirma un caso importado del municipio Cabecera, un viajero cubano procedente de Rusia. De esta forma, el resumen de importados por países, los 18 casos, 12 de la India, 3 de Rusia, 1 de Panamá, igual que 1 de Estados Unidos, y 1 de Bahamas. Como ya yo dije, una cifra muy elevada de casos autóctonos. 1.019 en el día de ayer se diagnosticaron en Cuba, incluso 15 más que el día anterior, que ya había sido una cifra elevada. Pinar del Río con 29, podemos decir que 4 menos que el día anterior, pero todavía con una cifra elevada que los obliga a mantener un grupo de medidas de restricción. Distribuido en 7 de sus 11 municipios, con el mayor número, que es donde tiene la mayor transmisión, en el municipio Cabecera, Pinar del Río, 17 ayer, Los Palacios, San Juan y Martínez y Viñales con 3 cada uno, y Minas de Matambre, San Luis y Consolación del Sur con 1 cada uno. Artemisa incrementa en 10 el número de casos confirmados ayer, 20 en comparación con el día anterior, el mayor número en el municipio de Artemisa, 7, San Antonio 4, San Antonio de los Baños 4, San Cristóbal y Huila de Melena con 3 cada uno, y Bauta con 2 y Guanajay con 1. La Habana incrementa en 10 el número de casos confirmados ayer autóctonos, 583, distribuido como es característico en esta provincia, en sus 15 municipios, y en el día de ayer con la mayor número de casos en Arroyo Naranjo, 82, municipio que se ha mantenido portando un número elevado de casos. 10 de octubre con 61, Cerro con 58, Habana Vieja 57, Habana del Este 50, Boyeros 43, San Miguel del Padrón 39, Centro Habana 38, La Lisa 32, Plaza de la Revolución 30, Playa y Marianao diagnostican 29 casos autóctonos cada uno, Guanabacoa 18, Regla 12 y El Cotorro
5. Mayabeque incrementa el número de casos, lo cual traduce, como saben muy bien las autoridades del territorio, saben y trabajan que tienen una transmisión que es importante todavía. 37 casos autóctonos, estamos hablando de 22 más que la jornada anterior. Además, un tanto disperso en 9 de sus 11 municipios. Bejucal con 7, Quibicán con 6, Jaruco y San José de las Lajas con 5 cada uno, Güines y Santa Cruz del Norte con 4 cada uno, Nueva Paz 3, San Nicolás de Bari 2 y Batabanó 1. Matanzas, aunque disminuye el número de casos autóctonos confirmados, 103 ayer, 46 menos que la jornada anterior, pero indiscutiblemente es una transmisión muy elevada la que mantiene este territorio, para lo cual se trabaja, pero no está resuelta todavía. Jovellanos y Matanzas con las cifras más elevadas, 26 cada uno. Le sigue Cárdenas con 19, Jagüey Grande con 11, Pedro Betancur con 4, Colón y Calimete también con 4, Perico y Limonar con 3 cada uno, Unión de Reyes con 2 y Martí con 1. Cienfuegos incrementa el número de casos autóctonos en 13, 20 en el día de ayer, provincia que mantiene control y que sabemos que estos incrementos los ponen en alerta y los hacen que adopten medidas más intensas para que no se incremente más la transmisión. El mayor número en el municipio cabecera, Cienfuegos con 11 ayer, Aguada de Pasajeros con 4, Cruces con 3 y Lajas y Roda con 1 cada uno. Villa Clara, aunque ayer diagnostica 3 más que el día anterior, pero dentro del rango que evidencia que mantiene control. Confirma 10, 6 en Manicaragua, 2 en Santa Clara y en Placetas y Cifuentes, 1 cada uno. Santi Espíritu con 26 casos autóctonos ayer, 2 menos que el día anterior, pero una cifra elevada de esta provincia, que también los ha estado llevando a tomar un grupo de medidas, pero todavía confirma un número elevado. Cabaiguán el mayor número, 13, Santi Espíritus 8, Jatibonico y La Sierpe con 2 cada uno, y Tahuasco con 1 caso. Ciego de Ávila, que confirma 2 más que el día anterior, pero estamos hablando de 10 casos autóctonos. Otra provincia que después de incrementos que tuvo, ha ido controlando la transmisión. 6 de Morón, 2 de Ciego de Ávila y de Ciro Redondo y Chambas, 1 de cada uno. Camagüey, con 2 casos en el día de ayer, evidentemente va controlando la transmisión, 1 en Guaymaro y 1 en Vertiente. A continuar con las medidas para que se acabe de consolidar. Las Tunas, provincia que ha mantenido control, 9 en el día de ayer, 6 menos que el día anterior, y el mayor número en el municipio de Las Tunas con 7, que es donde ha tenido la transmisión más importante. Jobabo con 2. Holguín disminuye ayer en 14 en comparación con el día anterior, 12 casos autóctonos, otra provincia que después de los incrementos con las medidas que ha adoptado va teniendo resultados. El mayor número en el municipio cabecera, 6, Fran País con 3, Sagua de Tánamo 2 y Rafael Freire 1. Granma, 65 casos autóctonos ayer, 25 más incluso que la jornada anterior, que todavía evidencia la fuerte transmisión que están trabajando para controlar, pero que todavía tienen que seguir arreciando todavía más. Además, disperso en 10 de sus 13 municipios, como se puede ver en el mapa. En Bayamo, 45 municipios donde mantienen la mayor transmisión. Yara 4, Manzanillo, Iguaní y Campechuela, 2 en cada uno. 3 en cada uno. Guisa, Río Cauto con 2 cada uno. Y Pilón, Cautocristo y Bartolomé Mazó,
con 1 en cada uno. Santiago de Cuba incrementa en 7 con relación al día anterior, 87, evidencia que está teniendo y está enfrentando una transmisión importante que se concentra fundamentalmente en el municipio cabecera, 38, aunque en los otros municipios, estamos hablando de casos ayer en 8 de sus 9 municipios, dispersión también importante, pero en otros municipios también hay cifras elevadas. Songolamaya con 10, Palma Soriano con 6, el municipio Julio Antonio Mella con 6, Contramaestre con 5, San Luis con 6 casos también, Tercer Frente 4 y Guamá 1. Y Guantánamo, que después del incremento que tuvo ha ido controlando la transmisión y ayer confirma 6 casos autóctonos, incluso 6 menos que la jornada anterior. El mayor número en el municipio de Guantánamo, 5 casos, en el que tiene mayor número, y en Baracoa 1. Perdón, me esclarecen aquí que en el caso de Songolamaya son 17 casos autóctonos, por lo tanto una fuerte transmisión en este territorio. El municipio especial Isla de la Juventud nuevamente no confirma casos de COVID-19. Ellos arreciaron, han ido controlando y siguen adoptando medidas para que se vuelva a incrementar. De esta forma, Cuba tiene en el día de hoy una tasa de incidencia de casos confirmados por 1.000 habitantes en los últimos 15 días, similar a la del día de ayer, 133,3. Se mantienen con las cifras más elevadas La Habana con 367, Matanzas con 258,5, Santi Espíritus con 162,9 y Granma con 134,4. Son las 4 provincias que de manera reiterada en los últimos 15 días presentan las tasas de incidencia más elevadas de Cuba. Hoy, las menores tasas en Holguín con 20,6, en Camagüey con 16,3 y en el municipio especial con 4,8. Camagüey se incorpora a este pelotón. Los municipios donde se concentra prácticamente el 40% de toda la incidencia de Cuba y los tienen: La Habana con 7, Matanzas con 3, Santi Espíritus con 1 y Granma con 1. Habana Vieja, que se reitera con la tasa más elevada de Cuba, 753,3, Regla con 729,8, Cabaiguán 636,5, una tasa muy elevada. Después le sigue Arroyo Naranja, Cerro, Centro Habana, Pedro Betancur del municipio de la provincia de Matanzas con 413,8, después 10 de octubre, después Perico se incorpora a este grupo de municipios con mayores tasas, 367,7, Marianao, Jovellanos de la provincia de Matanzas también, y finalmente Bayamo con una tasa de 333,9, pues es el lugar número 12 en cuanto a tasa de incidencia, que aportan un número importante de casos. La Habana, como se puede ver ahí, en su curva, no logra una reducción del número de casos, incluso hoy una cifra superior. Los municipios con mayor incidencia los mencionamos: Habana Vieja, Regla, Arroyo Naranjo, Cerro, Centro Habana, 10 de octubre. Matanzas, un incremento también sostenido del número de casos, independientemente de que tal vez en determinado momento disminuya, pero con una cifra muy elevada. Y los municipios con mayor incidencia: Pedro Betancur, Perico, Jovellanos, Agua Grande y Matanzas. Santi Espíritus parece que quiere ir disminuyendo el número de casos, pero todavía con una cifra muy elevada. Y
los municipios con mayor número de casos, con mayor número de tasa de incidencia: Cabaiguán, Santi Espíritu, Trinidad y La Sierpe. Y finalmente Granma, que ahí se puede ver que en un momento determinado comenzó a disminuir. Creemos que con las acciones que se van tomando, conducidos por su Consejo de Defensa, lo van a lograr, pero todavía se mantiene una cifra alta. Y como dije ya, el municipio de Bayamo y el de Iza con las mayores tasas de transmisión. De esta forma, Cuba, con 93.511 pacientes diagnosticados hasta el día de ayer, mantiene ingresado 4.895, el 5,2% de todos los diagnosticados en Cuba hasta este momento. De esos 4.895, el 98,7% con una evolución clínica estable. Estamos hablando de 4.832. Con los 13 fallecidos que lamentamos, dimos las condolencias hoy, ocurrieron en nuestro país con COVID-19, ya se acumulan 525. Eso da una letalidad, incrementa la letalidad a 0,56%, que si bien es inferior a la del mundo, que es de 2,14, y a la de las Américas, que es de 2,42, para nosotros es una cifra muy elevada. Y como yo dije, se buscan alternativas, se buscan soluciones para que realmente eso se logre revertir, viendo desde todos los puntos de vista, desde el momento del diagnóstico, del pesquisaje, de información a la población para que rápidamente acuda a los servicios de salud, y el pesquisaje que tenemos que hacer, y de la conducta que se sigue una vez que se ha identificado con un test de antígeno positivo, con un PCR, para lograr que tengamos indicadores como los mantenido durante parte de la pandemia. Siempre mencionamos los dos evacuados, los 54 que han retornado a sus países después de diagnosticados. Ayer 974 altas, cifra muy por debajo del número de casos que se confirmó, 63 menos, que hacen un balance negativo que conllevan a un incremento en el número de casos activos confirmados que se mantienen ingresados. Y con estas 974 altas, ya el 94,1% de los pacientes diagnosticados con la enfermedad en Cuba se han recuperado de la misma. Estamos hablando de 88.035 personas que se han recuperado, pero que no están exentas de un grupo de secuelas de las cuales van a tener, y están teniendo un seguimiento, pero que indiscutiblemente les puede afectar la calidad de vida. Un número elevado de pacientes confirmados en terapia intensiva, 63 en el día de ayer, y lo que es todavía más llamativo, un número elevado de críticos, 31 en el día de ayer, incluso 2 más que el día anterior, y 32 graves. Digo esto y lo refuerzo para darnos cuenta de que esta enfermedad se complica, lamentablemente hace que personas fallezcan, algunos, la mayor parte, con comorbilidades y con edades elevadas, pero ya quizás con un poco de más agresividad del virus, pues también en edades jóvenes, sobre todo cuando se acompañan algunas comorbilidades. Hay que decir, viendo el gráfico final del comportamiento de la pandemia en Cuba, que ya en estos momentos, con 17.235 casos confirmados en el mes de abril, pues lamentablemente todos estos días se ha promediado un total de 1.013 casos diarios. Y yo lo digo porque siempre recordamos
la época en que tuvimos días sin tener casos, con cifras que nos parecían altas cuando eran 100 y que realmente tenemos que trabajar y estamos trabajando para que esto se logre controlar. Pero todavía hoy, con una transmisión muy elevada, que además hemos visto el comportamiento. Y lamentablemente se acumulan 100 fallecidos en el mes de abril. Eso hace una tasa de letalidad de 0,58%, tasa muy elevada. Yo puedo decirle que excepto el comportamiento que hubo en los meses de abril, mayo del año pasado, donde todavía no había un conocimiento exacto de la enfermedad, que fue una tasa de 1,21, 0,58 en el mes de abril, es la más elevada después de enero, que fue 0,45, febrero 0,47, marzo 0,39 y 0,58 este mes. Traduce lo complejo de la situación epidemiológica que estamos teniendo. Esta es la situación de Cuba, reitero, con una elevada transmisión, con medidas que se siguen arreciando, con modificación en algunos aspectos, de forma tal de poder controlar, como se va a controlar la elevada transmisión y también la elevada letalidad que se está presentando. Esta es la situación, Pepe, Sí. En relación con Cuba. Bueno, ya escucharon al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Cuba reporta hoy 1.037 casos positivos a la COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 13 personas, la cantidad más alta desde el inicio de la pandemia en nuestro país, y se tributaron 974 altas clínicas. Vamos a una pausa y luego retornamos para analizar la situación internacional. Octavo Congreso de nuestro Partido Comunista de Cuba, que se desarrolla en el Palacio de las Convenciones. Y bueno, hoy el mundo, doctor, reporta más de 3 millones de muertos por coronavirus. Sí, realmente es alarmante la situación. Veíamos esta mañana unas declaraciones que hizo la doctora Carissa Etienne, la directora general de la Organización Panamericana de la Salud, en relación con el comportamiento de la enfermedad, y ella aclaraba y alertaba que ha tenido un incremento, no obstante los conocimientos que ya se tiene de la enfermedad, no obstante los millones, que no son muchos, pero que ya son algunos millones de dosis de vacunas que se han aplicado de forma también muy poco uniforme, con limitaciones en el acceso, sobre todo de la población más humilde, con mayor fragilidad, y que también aclaraba lo que aquí se ha dicho, que todavía, para que se vea el efecto de la vacunación, tenemos que alcanzar cobertura de personas inmunizadas, que nos faltan varios meses para alcanzarlo, y por lo tanto va a ser muy difícil su control, teniendo en cuenta este factor de la vacuna, y por lo tanto tenemos que mantener un grupo de medidas de mucha restricción. De esta forma, pues realmente en el mundo más de medio millón de casos confirmados, 742.056 casos se confirmaron en el día de ayer. Ya la cifra de personas que se han diagnosticado con COVID en el mundo alcanza un total, como pueden ver ahí, de 141.041.989, cifra muy elevada. Fallecieron además 11.436 personas en el mundo,
lo que hace que ya 3 millones, como dijo Pepe, 3.017.890 personas han perdido la vida con COVID-19 en el mundo, lo cual hace una letalidad del 2,14%. Las Américas, que sigue siendo el epicentro de la pandemia, diagnosticó 224.492 casos, el 42,86% del mundo y 5.476 fallecidos en el día de ayer para acumular 1.461.000. Y finalmente, los países que mayor número de casos confirmaron ayer, la India, que se mantiene a la cabeza con el 32,4%, pero le sigue lo que se denomina el epicentro en la región de las Américas, Brasil, con el 10,3%, Estados Unidos, Turquía, Argentina, Irán. Los que tienen mayor número de fallecidos en el día de ayer, pues Brasil a la cabeza, el 21,8% de todas las personas que murieron en el mundo ayer, murieron en Brasil. La India, Estados Unidos, Polonia y México. Y finalmente, los 5 países que acumulan más casos en toda la pandemia en el mundo: Estados Unidos con más de 32 millones, la India con más de 14, Brasil con casi 14 millones, Francia con más de 6.000 y Rusia con más de 5 millones y Rusia con más de 4 millones. Y fallecidos, Estados Unidos a la cabeza, Brasil, México, India y Reino Unido. Hasta aquí la información muy compleja de la situación internacional. Bueno, muchísimas gracias, doctor Francisco Durán García, también a Ania Reigada, nuestra intérprete en lengua de señas que se incorporó pasadas las 9:30 minutos en esta conferencia de prensa en la mañana de hoy. Breve resumen: Cuba reporta 1.037 casos positivos a la COVID-19, se lamenta el fallecimiento de 13 personas, la cifra más elevada desde el inicio de la pandemia, y las provincias de La Habana y Matanzas, las de mayor transmisión por el occidente del país y por el oriente, Santiago de Cuba y Granma. Fueron tributadas 974 altas clínicas en el día de ayer. De esta manera ponemos punto final a nuestra conferencia de prensa. Mañana a las 9 en punto de la mañana volveremos. Tengan ustedes buenos días. En el jardín más cercano viven las flores.